Muy buenas compañeros, este es Aquarium Vigo. Bueno, preguntas típicas de la acuariofilia. ¿Cómo oxigeno bien la columna de agua? ¿Cuánta filtración le meto en el acuario? ¿Dónde coloco las salidas de los filtros? ¿Cómo le bajo la temperatura al acuario? ¿Cuánta corriente puedo tener en el acuario? Mucha, poca, bueno, pues vídeo cortito porque para mí todo esto es la misma cosa. Empezamos. Bueno chavales, pues todo lo que comentamos antes lo vamos a conseguir con una sola cosa: corriente en superficie. ¿Cómo conseguimos corriente en superficie? Con una sola cosa: el filtro. Tenemos que partir, según lo que yo he probado, de un filtro mínimo que mueva 7 veces la capacidad del acuario por hora. Tiene que mover toda la superficie del agua, sin excepción. Por tanto, ¿dónde colocaremos la salida del filtro? Lo más cercano a la superficie. Ni muy arriba que rompa la superficie, porque con eso generamos que haya mucha corriente en esa zona y el resto de la superficie quede estática, y tampoco colocarlo demasiado abajo de la superficie, porque generaríamos demasiada corriente interna y dejaríamos la parte de arriba completamente estática. Un apunte: las salidas de los filtros por debajo de la superficie, en esos acuarios que vemos súper plantados y la superficie completamente estática, se utilizan para aprovechar más el CO2 en acuarios muy plantados, con muy poquito pez, por ejemplo los de aquascaping, donde la fotosíntesis de las plantas es suficiente como para oxigenar la columna de agua y mantener a los pocos peces que hay. Siempre son acuarios con mucha planta y poco pez. Bueno, primera ventaja de la corriente en superficie: vamos a oxigenar perfectamente la columna de agua. El agua se oxigena por el intercambio de gases de la superficie con el aire exterior. Por tanto, si movemos toda la superficie del agua, vamos a quedar servidos. El tema de los oxigenadores o los aireadores: no oxigenan porque inyectemos oxígeno al agua, sino porque la burbuja, cuando sube a la superficie, mueve la superficie. Por lo tanto, si tenemos una buena corriente y una buena filtración y no nos gustan los oxigenadores, fuera con ellos, no hacen falta. Otra ventaja, y siguiendo con el tema del intercambio de gases: si usamos CO2 como tengo yo aquí y nos pasamos en algún momento, el CO2 va a salir a la superficie. Ese intercambio lo que nos va a ayudar es expulsar todo el CO2 sobrante que tengamos, en el caso de que nos pasemos. Más ventajas: para peces como estos, guramis, betas y demás, la corriente les molesta. Si trabajamos con filtros muy grandes para acuarios, siempre que rompamos la superficie y coloquemos la salida, como comentábamos antes, muy pegadita arriba, siempre la corriente se va a generar en la superficie, va a rebotar en la pared del acuario y va a volver, y la corriente que tengamos dentro del acuario va a ser una corriente residual. Salvo que cometamos salvajadas, con filtraciones normales en cualquier tipo de acuario nunca vamos a tener problemas con la corriente. Más ventajas de una corriente suficiente: nos vamos a olvidar del biofilm. Es una capa de grasa muy común que sale en los acuarios, sobre todo cuando tenemos bastante pez, que impide que haya intercambio de gases entre la superficie y el aire de fuera. Por lo tanto, no oxigenamos la columna de agua. En verano los acuarios cogen mucha más temperatura con el tema del biofilm, por tanto siempre mejor un acuario libre de biofilm. Bueno, última ventaja que se me ocurre, que seguro que me dejo alguna por ahí: el tema de la temperatura. Cuando veamos un acuario que está toda la superficie en movimiento, ese acuario siempre va a estar más fresco que uno que no tiene corriente en superficie, porque además del intercambio de gases hay también intercambio de temperatura. Yo, por ejemplo, vivo en Galicia, en España. Aquí pasamos unos veranos calurosos pero no extremos. A mí con esta corriente no me hace falta ventiladores en los acuarios. En otros sitios donde el calor es insufrible sí que se necesitarían ventiladores, pero con una buena corriente, por norma general, siempre vamos a tener 2 o 3 grados menos de temperatura. Nada chicos, para muestra un botón. El acuario que tengo aquí detrás, la filtración mueve 1000 litros por hora, es un acuario de 96 litros. Tengo toda la corriente enfocada en la superficie. Los peces son guramis, no les gusta nada la corriente, lo que os comentaba antes. Todo queda en superficie, al moverla ya va perdiendo intensidad la corriente, choca en esta pared, luego vuelve por las rocas. La corriente que generamos dentro de la columna de agua es residual, ellos están a gusto. El acuario está ahora mismo a 25,5 grados.
Es una temperatura bastante fresca. Bueno, chavales, y para terminar, si por lo que sea no podéis generar esa corriente de la que hablábamos antes en la parte de arriba del acuario, por potencia del filtro, por el motivo que sea, siempre un gran aliado es el skimmer de superficie. Estos aparatos salen muy baratos, ocupan poquito espacio en el acuario, muy recomendables. Este de Hein creo que costó 22 euros. Los más baratos del todo no os fiéis, porque empiezan a hacer ruido, empiezan a soltar burbujas y no compensa, pero uno como este la verdad que súper útil, sobre todo para acuarios largos de 1 metro, 1,20 m o así, que siempre cuesta un poquito más mantener esa corriente en todo el acuario. Y nada, chicos, pues esta semana tocó vídeo cortito, ya veis que para mí todo esto es lo mismo, hay que trabajarlo de la misma forma. Espero que os haya gustado. Si tenéis una idea con los vídeos sabéis que yo me he encantado y nada, gracias por ver los vídeos, chao.